Bueno, mi nombre es Aaron Leal y en este caso les vengo a deducir cómo resolver mi ejercicio del parcial de mecanismo. El ejercicio dice de la siguiente manera. En el siguiente mecanismo determina velocidad en el punto B. Se dan como datos la velocidad angular del eslabón OA, que es de 20 radial sobre segundos, que va en sentido antihorario. Dibuje las velocidades que calcule con su dirección y centros instantáneos que necesite. En este caso nos dan que no tenemos una velocidad angular en la barra OA de 20 radial sobre segundo, que sería que iría en este sentido, el sentido ante las manecillas de López. La solución para este mecanismo sería que primero debemos ubicar el eslabón OA, como ya lo hicimos anteriormente, que rota con una velocidad de 20 radial sobre segundo antihorario. Identificamos los eslabones para así de esta manera determinar los centros instantáneos que podemos encontrar, de lo cual solo vamos a utilizar uno que pase por el punto B. Identificamos los eslabones, en total tenemos que son un total de 6 eslabones. Aplicamos la fórmula para encontrar los centros instantáneos que nos faltan, que son un total de 15 centros instantáneos que deberían de haber en este mecanismo, de lo cual podemos identificar por simple inspección 7 centros instantáneos, que será este, el que está en el punto A, en el punto B, este, y el uno que va perpendicular al movimiento, que aquí tenemos un movimiento, este sería perpendicular, que va a ser infinito. Entonces primero debemos encontrar los centros instantáneos que nos faltan, pero solamente vamos a ubicar uno que nos pase por el punto B, ya que todo lo demás no nos va a hacer falta, porque ya que los datos que nos dan están muy cerca del punto B y podemos calcularlos sin la necesidad de calcular todos los centros instantáneos. Hacemos lo siguiente: aplicamos el teorema de Kennedy para encontrar los centros instantáneos faltantes, lo cual consiste en deducir que una circunferencia con respecto a un número de centros conocidos. Luego, al unir estos centros de las circunferencias, se forman triángulos para ubicar los centros por medio de vértices que forman estos triángulos. Dibujamos la circunferencia y por el método de tabulación complementaria identificamos los centros instantáneos que tenemos. Tenemos el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4 y 4, 5. Entonces será 1, 2, conectamos estos puntos dentro de la circunferencia, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. El otro sería el 1, 5. Y el otro sería el 3, 6, que sería este. Una vez ya ubicados los centros, procedemos a ubicar un punto, un centro instantáneo que pase por el punto B. En este caso, este punto que tenemos por acá. O sea, aplicamos los teoremas de Kennedy para ubicar dicho punto. Ese punto sería el que pase por el punto B, sería este punto que está acá, que va paralelo al O16. Entonces ubicamos el punto O13, que será este punto que tenemos acá, que debemos de tacharlo. Luego, pero así mediante vamos encontrando los puntos, vamos tachándolos en el método de tabulación complementaria. Pero solo vamos a ubicar el O13. Ubicamos el O13 con una recta roja. Decimos que 1,3 va a estar entre las líneas que se unen y se intersectan. Sería la línea de 1, 2 y 2 y 3, que estas sí las tenemos. Y sería la línea de 1 y 6 y 6 y 3. Pero tenemos que tener en cuenta que la O16 está en el infinito. Por lo tanto, sería la línea que va desde 6, que está en el punto 6, de 3 a 6, perpendicular a la 1,6, ya que la línea, o sea, el punto 1,6 está en el infinito. ¿Qué sería de esta manera? Sería entre la línea, entre los puntos 1, 2 y 2, 3, forma una recta. Y entre el punto O16, que va al infinito, y O36. Entonces esta es perpendicular a O16 y sería hasta el infinito. Entonces la intersección sería en O13. Ahí donde está, encima de esa línea, está el punto O13, que es el centro instantáneo de rotación O13, que lo denotaremos en este caso como H. Luego, ubicados los centros instantáneos, o el que necesitemos exactamente, pasamos a identificar los ángulos y a identificar los triángulos que tenemos dentro de este mecanismo. En este caso tenemos este triángulo que se forma desde O hasta A, desde A hasta B y desde B hasta O. Tenemos un triángulo rectángulo.
donde podemos identificar los ángulos que nos faltan, ¿ves? Y tenemos otro triángulo rectángulo que va desde A hasta H y desde H hasta B, que es donde B es donde el punto necesitamos la velocidad. Identificamos el ángulo faltante. En este caso va a ser tita, alfa, epsilon y beta. Primero identificamos a tita de la siguiente manera. Sabemos que tenemos dos ángulos, uno de 80 grados que está formado con la línea que va desde O hasta A y uno de 70 grados que se forma de la línea O hasta A y desde A hasta B. Entonces sumamos estos ángulos, que sería un total de 150 grados, y le restamos 180. En este caso nos daría el total de los otros grados del ángulo que necesitamos. En este caso serían 30 grados. Luego identificamos a alfa. En este caso alfa denotamos de la siguiente manera. Tenemos que esta vuelta completa serán 180 grados. Pero ya tenemos este ángulo que tenemos acá, que de aquí a este punto serán 70 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es, de 180 le restamos 70, nos daría 110 grados. Ese es el ángulo complementario que nos falta de este lado. Entonces en este caso sería 110. Alfa sería igual a 110. Ahora, para encontrar a beta, tenemos que beta está en una posición contraria al ángulo de 80 grados. Entonces beta es un ángulo contrario a 80 grados. Entonces, como eso es contrario, decimos que es 80 grados de este lado y el resto de este otro lado, con la perpendicular que forma con la distancia h, de h hasta b. Entonces a 90 grados le restamos 80, nos quedan 10 grados restantes. Entonces esos serían los grados de beta. Luego para epsilon tenemos que son es el ángulo formado entre la distancia BH y de B hasta A. En este caso ya tenemos la distancia, los grados formados desde B hasta O y desde B hasta A, que serían, en este caso serían 30 de este lado. Como estos son 90 grados, a los 90 solamente les restaríamos 30 grados y eso nos daría el valor de epsilon. Entonces epsilon sería igual a 60 grados, de esta manera. Podemos ver aquí ángulo opuesto para epsilon perpendicular a E, por tanto es igual a 90 grados menos 30 será un total de 60 grados. Una vez ubicados los ángulos, podemos ubicar la velocidad en el punto A, ya que tenemos la velocidad angular en todo el eslabón desde O hasta A. Ubicamos la velocidad, decimos que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad angular de O hasta A por la distancia OA. En este caso verán 20 radios sobre segundo por 0.7 metros, que mide la distancia de O hasta A. Entonces la velocidad va a ser igual a 14 metros sobre segundo. Tenemos esta velocidad o esta distancia. Luego pasaríamos a determinar el siguiente triángulo rectángulo. Entonces pasaríamos a determinar lo que es la distancia desde A hasta H y la distancia desde H hasta B, que serán una de las fuentes claves. Entonces determinamos ciertas distancias. Primero vamos con la AH. En este caso, para determinar AH, determinamos por ley de los senos, que nos dice que el seno opuesto de 110 grados, que es este, sería BH, como tenemos acá. Luego el seno de 10 grados, el opuesto sería 0.9 metros. Y para el seno de 60 grados, la distancia sería AH. Como tenemos acá, despejamos la distancia AH, le igualamos al seno de 110 grados entre BH. Le igualamos al AH, seno de 60 entre AH, le igualamos al seno de 10 grados entre 0.9 metros. ¿Ves? Despejamos y encontramos que AH es 4.48 metros. Pasamos a determinar la otra distancia que nos falta, que sería BH. Igual aplicamos ley de los senos.
En este caso igualamos que esta BH le igualamos al seno de 110 grados entre 0.9, despejamos BH que nos da 4.87 metros. Ahora sí podemos pasar a determinar la velocidad angular a h, o sea, esta velocidad angular, que en este caso sería la misma velocidad angular en el punto desde desde h hasta b. Determinamos esa velocidad angular utilizando la velocidad en a. En este caso serán 14 metros sobre segundo. Decimos que 14 metros sobre segundo entre la distancia desde a hasta h, que serán 4.48 metros, igual a 3.125 radianes sobre segundo. Ya que la velocidad angular desde el punto A hasta el punto H es la misma que desde el punto H hasta el punto B, decimos que estas velocidades son iguales. Por lo tanto decimos, como tenemos acá, por lo tanto decimos que la velocidad en B, ya tenemos esta velocidad angular, va a ser la velocidad angular por la distancia desde B hasta H. Sustituimos que la velocidad en B va a ser 3.125 radianes sobre segundo por la distancia a este BH, que son 4.87 metros, donde la velocidad en B va a ser 15.21 metros sobre segundo. Y eso sería todo el ejercicio.